¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Historias del Vestidor. Hemos hablado del cuadro de fútbol, pero normalmente cuando estábamos o jugábamos, había el ofensivo, que eran solamente 10 elementos, y el defensivo prácticamente pues lo dejábamos solos, que era el portero. El último hombre en estar al frente de toda la ofensiva contraria. Al paso de los tiempos, esto ha venido rediseñándose y ahora también el portero tiene una labor ofensiva muy importante. Ya participa. Cuando la ofensiva no tiene cómo acomodar la pelota, retrasa al portero. Y hay un detalle muy importante. Nadie abuchea, cosa que pasaba anteriormente. Se encuentra con nosotros un elemento, un portero, en donde creo que tiene diversión al jugar, creo que tiene entrega al jugar, pero lo más importante, entiende el fútbol de otra forma. José de Jesús Celestín. Bienvenido, maestro. Gracias, ese Juan. Portero. Gracias por la invitación, muy amable. No, hombre, al contrario. ¿Cómo empezamos? Digo, poniéndome los guantes. No, que antes no había guantes. No. Antes era mano pelona, con balones de cuero. Y solamente unas muñequeras que eran los tapes, ¿no? Pues de novato, de amateur, ¿no. Era mano pelona. Ajá. No había más. Y por eso todos los porteros estamos marcados en los dedos. Y el balón pesadísimo. Pesadísimo, sí es, así es. ¿Cómo ingresas al fútbol? Fíjate que tuve una etapa muy bonita, porque realmente yo jugaba de extremo izquierdo. No sé si te recuerdes los torneos interescolares que había hace muchos años. Desde la Liga Hispanoamericana, maestro. Así es. Y allí en la escuela Eulogio Treviño, que está a espaldas ¿Eulogio? Eulogio Treviño, que está a espaldas de la Escuela Revolución. Sí. Ahí me tocó estudiar la primaria y fuimos a un torneo interescolar. Y empecé como extremo izquierdo. Desafortunadamente para el portero se nos lesionó, me tuve que poner de portero. Obligado. Ya me habían visto ahí que de vez en cuando me ponía de portero. Y en la cascarita, chica. Y bueno, pues me fue muy bien. De esas cosas que tú dices, sentí placer por haber jugado ese partido de portero porque mis compañeros me felicitaban, me levantaron en hombros. De ahí le agarré un tremendo cariño a la portería. Portero de puerta grande, como se dice de los toreros, torero de puerta grande cuando salen en hombros. Así es, esa vez me marcó lo que fue la portería. Ajá. ¿Disfrutaste más el ser portero que el estar de delantero? Definitivamente. Y bueno, tengo algunas anécdotas donde la verdad es que pude haber sido un buen lateral izquierdo o un buen extremo izquierdo, pero me apasionaba la portería. Okay. Pues cuenta, tu boca es medida y aquí tenemos, ¿a qué hora cierran hoy aquí? Por ahí. Adelante. Bueno, como te decía, pues empecé ahí, ¿verdad? De ahí de la colonia Bellavista nos cambiamos y me fui a la colonia del Vidrio, nos cambiamos a la colonia Industrias del Vidrio, que se llamaba Sada Vidrio porque estaban juntas las dos colonias. Pues ahí estaba Vidriera Monterrey. Vidriera Monterrey, sí. Y entonces yo creo que la colonia Industria del Vidrio también me marcó mucho a mí porque tuvimos un señorón que es Eugenio Garza Sada, que nos inculcó el deporte como no tienes idea. De todo jugábamos. ¿Trabajabas ahí o...? No, mi papá trabajaba en la industria del vidrio, trabajaba en Fama, fabricación de máquinas Fama. Ah, ok. Entonces, bueno, pues de hecho el concepto de las viviendas, de las casas de Infonavit sale de don Eugenio Garza Sada. El concepto de la cuestión social. Así es. El concepto también de la prestación médica. De la prestación médica con la clínica Vidriera para nosotros. Sí. Y bueno, de ahí en una colonia que realmente han surgido muy buenos elementos, futbolistas muy buenos, como Andrés Chafino, como Memo Muñoz. Fíjate. También Julio César Armendáriz, beisbolistas grandes, el campeón de la Williams Sport Pensilvania, Mario Ontiveros. Sí. Tony Rey, no sé, la verdad es que la colonia Industrias del Vidrio junto con la Sada Vidrio eran colonias que fomentaban mucho el deporte y ser buena persona, buen ser humano. Y aparte, había campos deportivos que facilitaban justamente la práctica del deporte. Es correcto, y gratis, porque ahora cuesta. No, y aparte no hay. Y aparte no hay, así es. Y lo que hay es carísimo. Así es. Y entonces, bueno, ahí en la colonia del Vidrio, pues tuve la fortuna de estar en un muy buen equipo, en la colonia Industrial del Vidrio, donde fuimos campeones juveniles, en la única liga que había en ese tiempo, la Nuevo León, y la Hispano en la infantiles no había más, era todo lo que había de fútbol. Sí, pues la Hispano, las finales eran allá en el Parque Vistahermosa. Es correcto. Gonzalitos y Mutualismo. El estadio de madera, ahí, a veces entrabas, porque yo también me tocó participar con un equipo ahí en la Chepevera,
y veías la tribuna y mucha gente decía, debe haber algún conocido de nosotros. Ni más Paloma, eran del otro equipo. No, hombre, no. Sí, te digo, entonces, bueno, tuve la fortuna de en ese equipo en juveniles ser campeón con esa colonia y ganándole a los Rayados del Monterrey, a la reserva del Monterrey, que en ese tiempo era, todavía no estaba la escuela de Vira, era cuando apenas empezaba ahí don Mario Pérez a formar los grupos de muchachos, y ganarle al Monterrey, a los Rayados del Monterrey en su propia cancha, en los campos de la Escamilla, pues la verdad es que era, no cualquiera de una colonia lo hacía. Como que de ahí despego yo un poquito más. Tuve la oportunidad también de estar en la selección juvenil de Nuevo León, en los torneos que se hacían, muy buenos torneos, los Benito Juárez, ahí en la Madalena Michuca, en México, me tocó estar participando. Y bueno, una vez me tocó estar de turno de tarde en la escuela, y en la tarde entrenaba la selección de Nuevo León. Entonces no compaginábamos, y ahí empieza yo creo que mi inquietud por el fútbol profesional, porque le pido a Andrés Chafino, que jugó ahí con Tigres, fue campeón con los Tigres en segunda división, y ellos ya estaban en primera división, su primer año en primera división. 74, 73, 74. 73-74, sí. Sí, 73-74. Sí. El primer año de Tigres en primera división, y le dijo, ya no me darán chance de entrenar nada más lo físico para mantenerme en forma, fíjate que en la escuela no el Che Gómez estaba. Con el Che Gómez. Imagínate estar ahí a los 16, 17 años entrenando en primera división, que me dio permiso el Che Gómez. ¿Y ya estabas tú en portero? Ya era portero. Pues te tocó Brizuela de maestro. Mira, estaba... José Luis Brizuela. Yo me acuerdo desde Enrique French. Sí, en segunda el contador división, público. Así es. Sí. Que desgraciadamente le pasó una lesión en la espalda. Sí. Desafortunadamente le pasó una lesión en la espalda, un arquerazo. Y en Tigres me toca entrenar con Brizuela y entrenar con Mateo Bravo, que eran los dos porteros, y un tercer portero que la verdad es que no recuerdo su nombre, pero eran los dos porteros. Y jugadorazos. Y tú entrenabas al ritmo de todos. Al ritmo de ellos, sí. Ok, muy bien. Y entonces yo recuerdo del Che Gómez, que en paz descanse, la verdad es que mis respetos, porque una vez me dijo, métase muchacho al tiro a gol. ¿Yo? ¿Al tiro al gol? ¿O no quiere? No, ¿cómo que no? Y me metí al tiro a gol. Entonces todo eso, los entrenamientos, el tiro a gol, levantó mucho mi nivel a esa edad. Y entonces yo sentía que podía algo más y buscaba algo más. Se acabaron los 3 meses que me dieron permiso de entrenar ahí con Tigres, me fui al torneo, regresé y pues yo quería algo más más alto, más arriba de mi nivel. Y escuché la oportunidad de que Jabatos de Nuevo León, cuando el Jabatos de Nuevo León en tercera división no dependía de absolutamente nadie. De nadie. Era independiente. Salinas estaba de presidente. Don Sergio Salinas, es correcto, don Sergio Salinas. Sí. Me fui a probar con Jabatos, me aceptaron y la verdad es que era lo más seleccionado que había en Nuevo León, con todo respeto para Pero ahí también estaba un porterazo, el Tubo, ¿no? No, bueno, yo estoy hablando de tercera división y cuando tú me hablas del Tubo ya es primera división. Ok. Entonces ya Jabatos ya había descendido a segunda. Ya había cuando perdió con el Oro. Cuando perdió con el Oro. Me acuerdo el porterazo Jesús Mendoza. Ni me acuerdes porque salen las lágrimas. Sí, cómo no. Me pongo a platicar con Vicente Álvarez seguido. Nos juntamos y le pregunto del Jabatos, porque la verdad es que don Sergio Salinas tenía una manera de ser con nosotros muy especial, porque nos daba las camisetas de Jabatos, pero las que usaban antes los equipos de primera división, y nos decía, mira, esta es la de Héctor Hernández, esta es la de Echeverry, esta es la de Pedro Damián, y entonces honren las camisetas, nos decía, honren las camisetas. Caray, camisetas pesadísimas, porque eran de esas de algodón 100% que sudaban y te pesaba muchísimo. Parecían que estaban tejidas. Pero preciosas las camisetas, preciosas. Y con cuello blanco. Cuello brutal, blanco. Bien elegante. En el pecho el escudo del Jabato. Entonces, la verdad es que el señor lo que él quería, lo hacía porque nos hacía que respetáramos la camiseta, ¿no? Okay. Y que le echáramos ganas. De que la honrábamos, la honrábamos. Es importante eso en un directivo, ¿no? Que el jugador sienta que el directivo forma parte del cuadro que juega y el jugador que forma parte de la directiva que paga. Es correcto, es correcto. Entonces, pues no nos quedaba otra más que responderle a don Sergio Salinas, que en paz descanse. Sí. Y bueno, ahí en ese equipo de Jabatos dependíamos completamente de los recursos de don Sergio. No había nada por ahí como ahora patrocinios o todo lo que hay ahora. Ningún parche en ninguna camiseta.
Así es, y no cobrábamos sueldos, al menos yo no cobraba sueldo. Si íbamos a entrenar, iba por parte de nosotros, en los camiones. Si íbamos a jugar a otros lados, nada más nos pagaban el autobús, en la central de autobuses, porque íbamos a la central de autobuses por nuestra cuenta. Viajábamos en el autobús no lo pagaban, jugábamos, regresábamos y tan. Nos regresábamos cada quien a nuestras casas. O sea, realmente un fútbol de amor al fútbol. Sí, ¿y qué te decía, por ejemplo, en la casa, que te decías, oye, estás jugando, es un trabajo y no te están pagando? ¿Qué decías tú? La verdad es que lo veíamos nosotros, todos éramos amateurs, todos éramos futbolistas amateurs de lo mejor de Nuevo León, la verdad, de lo mejor de Nuevo León. Y lo hacíamos de corazón, y lo hacíamos porque... Cosa que falta, para mi gusto, en este momento. Falta mucho, pero realmente yo creo que ahorita ya es otra época que no aceptamos nosotros los románticos del fútbol, porque los románticos del fútbol, como tú y yo, estamos viendo todo eso. Hoy en día la verdad es que ya se ven otras cosas, otros intereses. Sí. Y nosotros no entendemos esos intereses, porque ya son intereses económicos que nosotros antes no los veíamos porque jugamos por puro amor al fútbol. Entonces yo creo que son épocas diferentes que nosotros nos está costando mucho trabajo. El partido que más recuerdes, ya como profesional. Ya como profesional. ¿Con qué equipo, contra qué equipo y qué fue lo que hiciste ahí que te trae esa memoria? Pues mira, la verdad es que yo creo que a todos el debut. ¿El debut? El debut. Híjole, entrar con el uniforme. Bueno, otro uniforme, otro color, pero ya llegar y ver el estadio y dices tú, ¡a su mecha! ¿Qué estoy haciendo aquí? Dos cosas me impactaron en ese tiempo. Una de suplente y una de jugador cuando debuté contra el América. En el estadio ¿Contra el América? Contra el América en el Estadio Azteca. Qué difícil. La anterior, cuando don Fernando Riera, cuando estuve en la Monterrey, don Fernando Riera me sorprendió porque veo la lista de los que van a ser convocados, titulares más suplentes, y estoy yo en la lista de suplentes, y era el clásico contra Tigres. Entonces me quedé yo así, Javier Quintero, que éramos los tres porteros, Javier Quintero el primer portero, Trinidad Caballero segundo portero, y un servidor como tercer portero. Quintero ya estaba lastimado en una rodilla, ya se había aliviado. Entonces cuando yo veo que me citan para el clásico, caray, te lo juro, no dormí esa noche. Hombre. Pero esa noche no dormí, no pasaba nada porque al día siguiente nos concentrábamos y hasta el siguiente día jugábamos. Entonces, pues esa noche no dormí de pensar, pero ya cuando llegué a la concentración, ahí en el Cerrito, lindas instalaciones, ya le dije al doctor, oye doctor, pues fíjate que no dormí anoche, sí, ya me imaginaba, vente para acá. Ya me dio una pastita y para descansar, para dormir y poder relajarme. ¿Quién es el doctor? Pero entrando al estadio, ¿cuántas veces yo fui al estadio como espectador, con el estadio lleno y te revolvías entre la gente y te contagiaban el furor, la euforia del clásico? Pero estar allá abajo, con todo lo que gritaba, le decía yo a Vicente Álvarez, íbamos a la banca, a Leonardo Álvarez, le digo, Leo, ¿escuchas al árbitro? Volteé a ver, me dice, sí, estás asustadísimo, mira tu cara cómo está, dice, relájate, disfruta el partido, respira profundo. Pues fue lo que hice para tranquilizarme, pero la verdad es que me impactó mucho estar ahí abajo, ante un escenario de, yo creo que eran 35,000 personas. No, le cabían más al estadio universitario en aquel tiempo. Ah, el universitario. El universitario, sí, si mal no recuerdo, 49,000 por ahí. Sí, antes de que hicieran la pantalla grande en la parte sur del estadio. Andaba en 46,000 gentes hasta donde yo me acuerdo. Sí. Pero se sobrellenaba. No, pero un clásico, pues oye, de aquí la taquilla, de aquí soy, órale. Ese y el otro que me impactó fue el de, pues obviamente el del debut contra el América. Después de haber estado un año, media temporada de suplente de Armando Franco, empieza el partido. Y el Estadio Azteca de alguna manera yo lo sentía muy cómodo para mí, porque me tocaba jugar muchas veces. Cuando yo salía de suplente, cuando llegué al Atlante, yo era el suplente, Armando Franco era el titular. A mí me mandaban a jugar al torneo de reservas, medio tiempo, mínimo medio tiempo jugaba. Entonces el Estadio Azteca para mí era ya mi casa, me sentía muy cómodo, lo conocía muy bien, me sentía muy a gusto. Pero estar media temporada sin jugar, Armando Franco no soltaba el puesto, media temporada sin jugar, pues en la banca me siento tranquilo, sin abrocharme los zapatos, los tachones. Dije, pues 6 meses y nunca me ha dado chance, no me va a dar chance ahora, menos contra el América. Y exactamente a los 5 minutos, en una jugada, Miguel Ángel Gamboa le abre a Franco de aquí la quijada.
tremenda herida que le hizo, lo tuvieron que coser. No, pues ese central era fortísimo, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Gamboa fue un extremo izquierdo chileno, buenísimo. La verdad es que de los mejores extremos izquierdos que han venido aquí a México. Perdón, lo confundí con otro. Me imagino que con Cornero, Miguel Ángel Cornero. Sí, Miguel Ángel Cornero. El confesor, sí. Y el confesor. El ¿no? confesor, así es. Su mecha. Y se lesiona Armando Franco, sale y a los 5 minutos entra. Entonces prácticamente todo el partido. Y entonces un partido donde pues, yo creo que al Estadio Azteca le cabían 110,000 gentes. Y en ese momento había yo creo que 60, 70,000 gentes. Y entonces cada tiro que había, cada lance mío o algo, se oía el del público. Entonces, como que te empezabas a comunicar con el público, con la gente, y eso te ayudaba mucho a que tú te sintieras importante, te sintieras que estás allí para hacer eso. La verdad es que el partido lo perdimos 3-1, pero me fue muy bien en el partido. Ese me fue muy bien, quiere decir que evitaste cuando menos otros 3. Así es, la verdad es que me fue muy bien. Y perdimos 3-1. 2 goles de Miguel Ángel Gamboa, un gol de Toño Latorre, y por nosotros un gol de José de Jesús el Güero Aceves. Entonces perdimos 3-1 y yo creo que esos 2 partidos fueron los que más me marcaron en mi vida. La acción de detener la pelota, la más importante, la que dices tú, aquí sí me la bañé. ¿A qué jugador fue? ¿Cómo sería eso? Yo creo que sería, me tocó afortunadamente pelear el ascenso con el Huastepec en la temporada 1981-1982. Y fuimos a la final contra Tepic. Primer partido contra Tepic allá en Tepic. La verdad es que hubo un centro que hicieron y traía muy buenos jugadores el Tepic. Traía a Marcelino Bernal, Guadalupe de Anda, Raimundo el Mecánico Rodríguez, gente de la UDG, del Jalisco. Y en ese partido, yo me acuerdo que un remate de Nájera, remata de cabeza muy cerca de donde estoy yo, y la verdad es que yo me caracterizaba mucho por mis reflejos. Era muy rápido, muy ágil, de muy buenos reflejos, de muy buen resorte. Y me la tira a la izquierda, me lanzo y la saco. Y como que todos ahí quedaron así, mis compañeros con la confianza de que ahí está... El portero. Tenemos portero. Hay portero. Ahí está el Manotas, me decían, ahí está el Manotas. Sí, para eso estás, dice, para eso estás, no te creas muy, para eso estás. Y el otro equipo yo sentí que como que dijo, ay, caray, va a estar difícil. Va a estar difícil, sí. Y bueno, máxima que en ese partido yo conocía a jugadores que habían jugado conmigo en la selección de segunda división, de la selección de México. Y entonces ya nos conocíamos y entonces de alguna manera ellos, ay, aquí iba a estar difícil. Yo creo que es el lance del que más me acuerdo, que me ha ido muy bien. ¿Qué se siente recibir felicitaciones del delantero cuando le detienes la pelota? Fíjate que... Ese reconocimiento que poca gente lo hace. Sí, fíjate que esto es lo mismo que cuando uno felicita al goleador. ¿Tú felicitaste a alguien por meter un gol? Claro, pues son los que nos daban los triunfos. Compañeros que nos daban los triunfos. ¿Pero de los contrarios? De los contrarios... Que venía la pelota y decías tú, ¡uta, qué golazo, cabrón, lo voy a felicitar! Déjame decirte una cosa. La verdad, internamente le aplaudía por el golazo que había hecho. Pero no lo podía hacer porque se podía malinterpretar, ¿no? Pero sí, hubo goles que recibí muy buenos, que quería felicitarlos, la verdad, aplaudirlos, porque hay que reconocer también a veces lo bueno, de los delanteros. Oye, problemas con el árbitro, porque ya ves que dentro de la posición del portero es mucho criterio del árbitro si recibe empujón, si te impiden el brinco, si tú estás con las manos en alto y viene alguien y te mete el codazo en las costillas, todas esas cosas. Fíjate que no. Y cuando tú recuerdas un partido donde te metiste con el árbitro, ese partido tú lo jugaste mal, no estabas concentrado. No te puedes desconcentrar del partido y concentrarte en un árbitro para reclamarle lo que tú quieras. Entonces, la verdad es que yo no recuerdo nunca haber tenido ningún problema con ningún árbitro. Es más, hasta los nombres a veces no se me quedaban de quién había pitado. Ya después cuando los veía en el periódico, sí, Maximiliano Curet, el Bonifacio Núñez, los árbitros. El Boni. Los que me tocaron en aquellos años, ¿no? Pero no, la verdad es que yo no me distraje con ¿Qué se dice en el área chica? ¿Qué se escucha en la portería del área grande cuando vienen los delanteros? Pégale, túmbalo, bloquéalo, bájalo. Tengo un maestro, la verdad es que todo se lo debo a Javier Quintero Morones. Javier Quintero Morones, cuando estuve en Monterrey, un año con él,
le aprendí como no tienes idea. Y una de las cosas que él me enseñó mucho fue a leer el partido. Él me decía, tienes que leer el partido, tienes que leer al jugador, tienes que leer al que va a tirar. Y pues al principio yo no lo entendía, ¿no? Entonces ya poco a poquito le empecé a entender, me empezó a explicar y me decía, mira, desde el momento que el tirador se perfila y el pie izquierdo lo tiene retirado cerca del balón y de la manera que se perfila, tú ya tienes que saber para dónde va, hacia la derecha o la palanca, es la palanca, sí. Eso es leer cuando te van a tirar. Tienes que leer cómo viene el partido en contra, tienes que leer quién es el que está recibiendo la pelota, tienes que leer quién es el que está moviendo el equipo del otro lugar, del contrario. Tienes que leer cómo tus jugadores a tu izquierda, a tu derecha, porque dice, tú eres los ojos de ellos no te están viendo atrás y tú sí los estás viendo todo de frente. Entonces, una de las cosas que le agradezco mucho a Javier Quintero, que me ayudó mucho también en el fútbol, es eso, a leer los partidos. Hay tiempos, por ejemplo, anteriormente el portero pues podía llevar la pelota para un lado y para el otro y luego eran 3 botes y despejar cuando la tomabas con la mano. Hay tiempos en donde tú dices, aquí la tomo y aquí despejo cuando tú ves que están colocados tus jugadores de cierta posición, o cómo es ese despeje, ya sea con el pie, bote pronto o con la mano, tipo disco. Era parte de lo que te decía leer. Cuando tú lees el partido y entiendes que el equipo te está agobiando, tienes que calmarles esas ganas que trae el otro equipo en el agobio, ¿no? Entonces ahí es cuando tú decides retener la pelota, darla a los lados, jugarlos, hacerlos que se vengan, ¿sí? Sacarlos de donde están, hacerlos correr más, desesperarlos más. Y como en aquel tiempo me la podían regresar 4, 5, 6 veces, no pasaba absolutamente nada. ¿Sí? Y entonces había momentos en cuando tú ya entendías que ya estaban descubiertos. A la Volpe le aprendí muy bien a despejar para que vaya el balón tendido. Entonces ahí es donde aprovechabas para despejar tipo tendido, de tijera, para poder pescarlos, ¿no? Pescarlos a ellos. Entonces esas son de las partes que te digo que el portero tiene que leer, tiene que estar viendo dónde puede hacer daño y dónde no le hagan daño. No es nada más detener la pelota. No es nada más. Me decía Quintero, el Cacho Latorre. Dice, fíjate cómo juega el Cacho Latorre. Dice, el Cacho Latorre nunca se tira. Él nomás está dirigiendo sus defensas, colocándolos, se te van a la espalda, cuidado a tu derecha, ahí manténlo. Dice, y un buen portero, no nada más es el que se avienta al ángulo. Dice, los entrenadores prefieren a los porteros que saben hablar, que saben acomodar a su defensa y que tienen menos trabajo por lo mismo, que saben hablar y saben dirigir a su defensa. Entonces, no todo es tirarse al ángulo, no todo es estar luciéndose con las paradas. Pero bueno, a la afición, a los pues les encanta que se tire uno, y además, ¿no? La foto. Para la foto, así es. Sí. Entonces, a veces sí tienes la oportunidad, pues lúcete, ¿no? Claro. Pero no la sueltes. Porque me decía Javier Quintero, pelota que tú agarres, pelota que tú toques. Qué buena foto, pero qué mal resultado te metieron un gol. Es correcto. Sí, no sirve de nada. Pues sí. Entonces, eso a no soltar la pelota son de las cosas que también se me quedaron muy grabadas. ¿Qué tan difícil es manejar tu área en general, desde el área chica hasta el área grande? ¿Cómo sabes hasta dónde salir, hasta dónde, como se dice, adelantar las líneas? Mira, yo creo que tiene mucho que ver el que tú hayas jugado en la cancha. A mí me tocó mucho jugar en la cancha. Inclusive como extremo. Como extremo y como defensa lateral izquierdo. Ah, también defensa lateral. Inclusive, déjame decirte que de profesional, con Rayados, don Fernando Riera de vez en cuando me ponía lateral, en las cascaritas o a veces en un interescuadras, y más si le faltaba algún elemento que estuviera lastimado. En el Atlante, con Ernesto el Teto Cisneros, me ponía también de extremo izquierdo, en algunos interescuadras para completarnos a veces, pero fíjate, en lugar de llamar a un jugador de las reservas, extremo izquierdo, que era extremo izquierdo, pues me ponía a mí, algo me veía. Y entonces a lo que iba es que cuando tú tienes esa habilidad de jugar en el campo, a la hora de ser portero, no se te dificulta para nada. Estar trabajando, jugando con la portería, jugando como un defensa central, protegiendo el pase largo, no se te dificulta. Entonces, yo creo que hoy en día a los porteros tienes que entrenarlos como jugadores. De vez en cuando los interescuadras, mételo de central para que suelte sus piernas, para que domine el balón, para que... Y para que vea los tiempos y el lugar en donde está. Así es. Y hoy en día la verdad es que ya no nada más es parar el balón, ahora hay que jugar con los pies. Esta analogía. En el béisbol
Cuando a veces venía a jugar, pues ¿de qué juegas? Lo que sea, pues te vas de jardín derecho, que supuestamente es la posición donde está el inútil, pero es la más difícil, porque es donde llega la pelota con cierto efecto contrario a donde tú corres. Y acá, pues el portero, el gordito, o ponle portero, al cabo como quiera va a estar ahí. Y no, ya son más preparaciones. Mira, déjame decirte, más visión. Déjame confirmarte lo que tú dices con lo del béisbol. Como te decía, yo en la colonia El Vidrio jugué béisbol. Y béisbol organizado. Los botellitos. Estaba por mecánicos yo. Los mecánicos. Mecánicos eran de fama, botellitos era de, me acuerdo, de cristalería. Cristalería, sí. Y entonces, cuando tú estás en el béisbol y escuchas el batazo, y estás de fielder, y escuchas el batazo, de alguna manera, inconscientemente ya sabes dónde te va a caer la pelota y te acomodas en el punto donde va a caer la pelota. Sabes fildear. Entonces, un defensa central que sabe fildear, ¿sí? Y que lo entrenas primero cuando el béisbol parece como que, ay, ¿cómo? Sí, un portero que tú lo empiezas a entrenar con el bate, con la pelota, a que fildee, no va a batallar a la hora de salir a cortar los centros. Entonces, cuando un portero batalla mucho para cortar los centros es porque no sabe fildear. Así de sencillo, no sabe fildear. Y como yo creo que cualquier beisbolista me va a confirmar lo que yo estoy diciendo, desde el momento que se oye el golpe del bate, ya sabes dónde va a caer la pelota. Claro. Entonces, eso es saber fildear. Te voy a hacer pregúntame. No, yo también juego béisbol ahí. Entonces, en la liga pequeña lo más larga. Eso es lo que enseña el béisbol. Sí. Y bueno, yo al jugar ese béisbol en las ligas infantiles, pues, aprendí Oye, eso. El sonido del balón cuando le pegan, ¿tú sabes para dónde puede? Sí. Solamente una vez me falló. Y me da risa, me da caray pesar, porque me acuerdo que estábamos jugando contra un equipo que se llama el Córdoba. Ya estábamos en las finales para ascender a primera división, yo con el Huastepec. Y había un jugador, Roberto Luébano, muy buen jugador, jugó en Jalisco, después estuvo en Córdoba. Y desde, ¿qué te voy a decir? Fuera del área grande, entre el área grande y la media cancha, yo ya sabía que le pegaba muy duro ese muchacho. Entonces le pega y con el puro sonido salgo disparado al ángulo y me aviento. Oye, pues ¿dónde crees que voy volando y la pelota no llega? Voy cayendo y la pelota no llega. Caigo y la pelota pasa por arriba de mí. Ay, híjole, esa fue la única vez que me falló el fildeo. Esa fue la única vez que me falló el fildeo. Pero con el puro sonido te vas. Te vas porque si te esperas a ver a dónde no va a había caer la una pelota. gallinita como dicen que hay aquí en el estadio de Monterrey, en el nuevo estadio de Monterrey, o que hay enterrado ahí que dicen que es la de la mala suerte. No, fíjate que no sé qué me pasó, pero oí el sonido y con el puro sonido me aventé, me fui, porque yo sabía que si llegaba tarde ya no la iba a alcanzar. Entonces, él fue la única vez que me falló el fildeo, pero de ahí para adelante todas me funcionaron en el fildeo. Así es, sí. Tu principal actuación, tu principal virtud, ¿era los tiros libres o entrarle a quitar la defensa, el balón cuando lo traía el delantero? Mira, una de las cosas que por mi estatura, yo sabía que tenía que adelantarme a las jugadas de los contrarios, ¿no? Una de las virtudes que yo tenía era los reflejos, el resorte. Mira, de resorte tenía yo tan buen resorte y quisiera haber estado en la época del Conejo Pérez para, así te lo digo, para medirme contra él y ver quién resorteaba más, si él o yo. Yo en el Estadio Azteca, para saber si andaba en buenas condiciones, brincaba y yo tenía que sacar toda la cabeza y el hombro al larguero aquí. Lo tenía que tener el larguero aquí, brincaba. ¿El larguero? El larguero, el de arriba, el larguero de arriba. Entonces, yo sentía el larguero aquí a la altura de mi hombro, ando bien, me siento con confianza. Era mi forma de medirme. Entonces, yo me basaba mucho en el resorte, me basaba mucho en los reflejos y me basaba mucho en achicar. Y antes no se usaba achicar, antes tenías que estar abajo los 3 palos. Sí. Pero yo sabía que si estaba abajo los 3 palos, con lo grande que para mí pues es la portería, le das más área al otro. La idea es cerrar el campo visual. Es correcto. Cuando al contrario, el delantero agachaba la cabeza, yo ya estaba 2 o hasta 3 pasos adelante, que él no me había visto, y achicaba mucho lo que es los ángulos. Donde voltea dice, ¿y ahora por dónde? Y achicaba, o sea, así es. Entonces, yo creo que esas fueron mis virtudes que yo Porque porteros, nos tocó época, pues, por ejemplo, Toño Mota.
Toño Mota, sí. Pablo Guerrero del Monterrey, que también eran no de mucha altura. De mucha altura. Coco Rodríguez. Tenían una agilidad impresionante. Sí, Toño Mota, sí, no se diga. Sí, y bueno, son de los que de alguna manera abrieron camino para todos nosotros los porteros de baja estatura, ¿no? Ahora como que ya hasta las dimensiones, la altura es para decir, este va a jugar tal posición. Mira, ya ni siquiera los aceptan. Ni siquiera los aceptan. Cuando ya estás en un fútbol más organizado. Y de veras yo quiero recalcar que no hay por qué cortarle la ilusión a un niño o a un chamaco. No hay Qué bueno que empezamos a hablar de la niñez. Porque mira, yo recuerdo una vez un compañero me dice, oye Celestino, fíjate que tengo mi hijo que es portero, ¿qué me recomienda? Está muy chaparrito. Pero él bien preocupado porque su hijo era chaparrito. Además, yo creo que le preocupaba más al papá que al hijo. Y le digo, déjalo jugar, déjalo que se divierta, déjalo que se desarrolle. Y te voy a decir una cosa, a ese nivel sí, no hay diferencia entre un portero alto y un portero chaparrito. Hasta los porteros altos les meten gol por arriba, porque están niños. Pero tu niño, que es chaparrito, te lo aseguro que va a atajar más pelotas por abajo que el portero alto, porque a ellos se les dificulta mucho eso. Pero independientemente de eso, déjalos que se diviertan, déjalos que disfruten, déjalos que hagan una tajada y lo feliciten y se sienta feliz. No le quites eso. Y bueno, la verdad es que mi amigo me responde y me dice, oye, pues tienes razón. Dice, pues si el que va a jugar es él, que se va a divertir es él, no soy yo. Pero a veces está más preocupado el papá, ¿sí? Y le truncan eso. ¿Ahorita tienes algún club deportivo que entrenas, algún colegio? Fíjate que no. ¿Impartes pláticas? No, fíjate que la verdad es que cuando yo decido retirarme, yo siempre he dicho, bueno, no todo en la vida es fútbol, entonces tenemos otras habilidades para desarrollar y ya no me metí al fútbol, la verdad. ¿Y por qué el retiro? ¿Por qué el retiro? Mira, yo me tocó una época, en la temporada 84-85, me acuerdo, sí, en donde hubo cambios en la Federación Mexicana de Fútbol. Uno de esos cambios fue, si no estás registrado en el primer partido de la temporada, ya no te puedes registrar otra vez. O sea, en esa temporada... Está muy manoseada la federación. No, cambios tremendos que han impactado a muchos jugadores, han cerrado las puertas a mucha gente. Ese es un cambio que hubo, el primer cambio que hubo. Bueno, por ese cambio, inclusive Víctor Manuel Bucetich, que al mismo tiempo nos retiramos en esa temporada, fue por eso, porque no nos pudimos acomodar antes de la primera jornada de la temporada. 2, una reducción de edad en segunda división a 27 años. En ese tiempo tenía yo como 28, 29 años, entonces ya no cabía yo tampoco en un equipo de segunda división. Y bueno, también llegó un momento en que la verdad es que yo me salí de la Universidad de Nuevo León para ser futbolista profesional y siempre tuve el compromiso de estudiar la carrera. Entonces dije, bueno, yo creo que es hora, y es hora. Se juntaron 3, 4 situaciones en donde... Ya eran señales inequívocas que tenías que estar en la universidad. Que tienes que saber leer, porque si no... Y no el fútbol. La saber leer acá. Es. Y entonces, bueno, pues con esas señales muy claras dije, ya es hora, ya cumplí mi sueño, ya jugué, ya disfruté. Me tocó ¿Con cuántos equipos participaste? Mira, estuve aquí como te digo, aquí inicié porque soy 100% regiomontano. Y déjame decirte una cosa, en mis tiempos solamente 2 jugadores salían de Monterrey a probar fuerte y a probar fortuna. Uno de ellos es, que lo reconozco mucho, es Juan Rodríguez, Juan Rodríguez Jara, el Juan Sangres, que mis respetos, anduvo en muchísimos equipos 100% regiomontano, y el otro es el zurdo Tancredi. En mis tiempos era muy difícil que un jugador regiomontano saliera por sus propios medios, por sus propios recursos, muy difícil. Sí. Casi siempre tú tenías jugadores de México aquí en Monterrey, tenías jugadores de Guadalajara, no se diga, aquí en Monterrey, todos venían aquí a Monterrey. Pero jugadores regiomontanos, sin estar cobijados por un club, que se salieran por su propia cuenta. Y buscaran picar piedra. Picar piedra, así es. Entonces yo creo que me considero uno de los pioneros, junto con esos dos. ¿Y a qué equipo buscaste o cuáles fueron todos los...? Mira, en primera división, en segunda división fue con el Ciudad Victoria. En Ciudad Victoria... Los Cuerudos. Los Cuerudos de Ciudad Victoria, así es. Cuando juego yo en Cuerudos de Ciudad Victoria,
un año estuvo, déjame decirlo así, bajo la tutela de los Rayados de Monterrey. Entonces fue un año para mí tranquilo en el sentido económico, tranquilo en el sentido de comodidades, tranquilo en el sentido de tenías todo. Entrenábamos en el Cerrito, los fines de semana íbamos a Ciudad Victoria a jugar, y la siguiente, cuando nos tocaba de visitantes, a cualquier parte de la República, pero partíamos de Monterrey. Sí. Siguiente año me toca estar en Ciudad Victoria, pero ya no dependíamos del Monterrey. Ahí es donde te digo yo que cuando tú empiezas a entender que si no te sacrificas por algo, no todo te va a caer del cielo. Entonces, para mí fue una temporada de muchísimo aprendizaje en esa temporada con el Cuervo de Ciudad Victoria, que no dependía del Monterrey, porque pues, obviamente en lo económico pues, ya no está el Club de Fútbol Monterrey. No, es que dicen que para apreciar lo económico hay que tener hambre. Así es. Dependíamos de las entradas, entonces pues obviamente que la paga pues ya no era la misma, ¿no? Entonces nos dejaron de ver mucho dinero. Afortunadamente tuve mi amigo que en paz descanse, Andrés Chafino, que me dio un gran consejo, de veras un gran consejo. Y a veces también necesitas gente que te aconseje bien en el fútbol, porque cuando te topas con gente que te aconseja mal en el fútbol, cuando menos te acuerdas, perdiste una o varias oportunidades muy buenas de ser un futbolista profesional. Yo le decía a Andrés, oye, es que no me están pagando, pues yo me voy a Monterrey. El uniforme era el amarillo con una franja negra, ¿no? No, era un café oscuro. Café oscuro. Café oscuro, con el escudo aquí en el centro y cuello blanco. Aquí en blanco, cuello blanco en forma de V y el escudo. Pantalón en color blanco y medias en color blanco. Casi siempre era el color de los cuervos de Ciudad Victoria. Simulando, no sé si lo relacionas con las cuerudas. Sí. El traje típico de Ciudad Victoria, las cuerudas. Y entonces, bueno, en esa temporada me dice Andrés Chafino, ¿a qué vas a Monterrey? ¿A jugar fútbol amateur sin que te paguen? ¿O te prefieres quedar aquí? No te van a pagar tampoco, pero vas a jugar contra jugadores profesionales, tu nivel va a aumentar y vamos a esperarnos a ver qué pasa la siguiente temporada. Entonces le hice caso y afortunadamente... ¿Y después de Victoria, para dónde? ¿De aquí para dónde, como decía De ahí papá? De Victoria me toca ir a probarme al Atlante. Y ahí en el Atlante la verdad es que también fue al principio una época de aprendizaje. Bueno, más imagínate, me voy a entrenar al Atlante, a México, Distrito Federal, salgo en la noche en autobús, la central de autobuses, llego en la mañana a la central de autobuses de allá del norte de la Ciudad de México, le hablo a un compañero y le digo, oye, al compañero le digo, oye Jesús, acompáñame al entrenamiento, vengo a probarme con el Atlante. ¿En qué año sería eso? Que estoy hablando de temporada 7-8-7-9. 7-8-7-9. Y entonces me dijo, sí, voy por ti. Fue por mí en camión, no había carro, a la central de autobuses y me voy en camión a entrenar al Deportivo Reynosa. Llego al Deportivo Reynosa, me cambio, voy a hablar con el entrenador, me dice, sí, adelante, cámbiase. Y le digo a mi amigo, oye, ¿dónde pongo mis cosas? Traía toda mi maleta con ropa, con dinero, con todo el vestir, ropa de vestir para una semana, todo. No, pues aquí con un amigo. Pongo mi maleta ahí en el carro. Y ahí varias maletas de los jugadores de reservas, porque él jugaba en reservas. Ya me voy a entrenar, entrenamos, se termina el entrenamiento, me dice el entrenador, véngase mañana. No, pues está bien. Voy al carro por mis cosas. Y adiós. ¿Y qué crees? No estaba mi maleta. Nada más mi maleta faltaba. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí está todo lo que tenía. No, estaba mi amigo bien enojado. Yo también súper enojado, que decía yo, ¿cómo es posible que nomás mi maleta falte? Era la broma pero de muy mal gusto. Sí. De muy mal gusto. La broma del novato. Pero yo no creo que haya sido broma, porque me esperé ahí un rato. ¿Ah, sí fue robo en serio? Fue robo en serio. Mi amigo estaba bien enojado mi amigo, y me dice, espérate, quieren que te vayas. Y le digo, sí, me voy a ir, pero voy por el dueño del carro porque nomás mi maleta faltaba, entonces él tiene la llave para abrir ese carro. Y mi amigo decidió ayudarme, que le agradezco mucho. Me prestó un pantalón de mezclilla personal, sus tenis. Para empezar, nos fuimos a su casa, yo me fui en ropa de portero. Me prestó tenis, me prestó un pantalón de mezclilla, una playera. Afortunadamente me quedé con las cosas de entrenamiento, porque si no, ya no hubiera tenido nada ni con qué entrenar al día siguiente.
Y fui a su casa y en su casa pues ahí tenía un cuartito. Su papá rentaban, en una vecindad rentaban cuartos. Y me prestaron un cuartito, ahí limpié cositas, ahí un colchón en el suelo y vámonos. Y al día siguiente en la mañana, mi amigo me ayudó con lo económico para el camión, me volvió a llevar otra vez. Y me decía mi amigo, quieren que te vayas, quieren que te vayas. Y entonces como que algo en mi cabeza decía, no se la hagas fácil, no se las hagas tan fácil, hazlos que batallen. Y entonces créeme lo que eso como que de alguna manera originó en mí un coraje, pero un coraje deportivo que en lugar de agredirlos, en lugar de hacer algo malo, lo convertí en algo bueno. Lo convertí y dije, bueno, pues ahora le voy a echar mucho más ganas y se van a arrepentir de haberme hecho eso. Y entrené como no tienes idea, pero con coraje, con ganas, que el entrenador, véngase mañana otra vez. Y te quedaste en el Atlante. Y me quedé. 15 días ahí estuve batallando ahí, viviendo, ¿con la ropa? Viviendo ahí gracias a mi amigo, las comidas ahí me invitaba a comer con toda la pena del mundo ahí con la familia, pues hasta no comías bien, porque aunque trajeras hambre, no comías bien porque te daba pena. No, desde luego. 100% regiomontano, tú sabes cómo somos los regiomontanos, no somos Pues mira, yo conozco y tengo un amigo que le dicen la palomilla, que se va hasta cuando apagan el último foco desgraciado, siempre está ahí pegado, chico. Sí. Y te digo, bueno, ya de ahí 15 días ya me firmaron, ya firmó contrato, entonces pues ya. ¿Y ya recibiste tu pago? Mi primer pago. Entonces ya más o menos te sentiste más Sí, tranquilo. ya obviamente a corresponderle a la familia, la familia que me estaba ayudando, y ya ahí duré un tiempo. Y bueno, ya toda esa temporada que me tocó estar en el Atlante, que no sé si has escuchado la palabra que dice en el Atlante, el equipo del pueblo. Sí. Créemelo que tiene una gran verdad. Y estar en ese equipo en ese tiempo, para empezar, te voy a decir una cosa, en esa temporada todos éramos mexicanos, no había ningún extranjero. Económicamente no había dinero para traer el Atlante. Lo que hacía era formaba jugadores y luego los vendía. Pues ahí estuvo Rafa Puente, José Luis Puente, el mugrosito Marco Rivas, que me lo vendieron. Marco Rivas que también vino aquí a Tigres. Gillo Montes de Oca, el de los últimos fue Gerardo Lugo. Entonces lo que hacía el Atlante era formaba jugadores y los vendía, y muy buenos jugadores que sacó de ahí. Claro. Entonces empezamos esa temporada puro mexicano. Y no se dio a conocer eso, fíjate. Pues es que antes lo veíamos normal, no había tantos extranjeros. Entonces tú lo veías más o menos normal. Pero el Guadalajara, por ejemplo, siempre ha traído de ser el mexicanísimo Guadalajara. Como que a lo mejor decíamos, el Guadalajara es el único equipo que trae mexicanos y te quedabas con esa idea que trae mexicanos. Pero muchos equipos jugaron con mexicanos. Por eso digo, no se vendió esa idea del Atlante que también tenía. Muchos equipos en muchos momentos jugaron con muchos mexicanos, pero como que ese título ya le correspondía al Guadalajara. Ajá. Ya no se lo querías quitar. Okay. Y entonces cuando te hablo del equipo del pueblo es porque México es una ciudad muy difícil. Es una ciudad muy difícil, estar allá solo es una ciudad muy difícil. Y cuando nos tocaba jugar a las 9 de la noche en el Estadio Azteca, yo vivía con mi amigo, estoy hablando de la zona norte, Cuitlagua, Vallejo, Colonia Porvenir, y el Estadio Azteca estaba cerquita, media cuadra antes de llegar a Cuernavaca. Así me dijeron, me dijo, oiga, ¿dónde está la plaza? Aquí derechito, 1,5 kilómetros, nomás volteaba y decía, hijo de tu mal dormir, aquí derechito. Sí. Entonces, bueno, pues me iba a jugar al Estadio Azteca, jugamos a las 9, terminábamos a las 11 de la noche, rápido me bañaba, tomaba había un tranvía de ahí del Estadio Azteca a Tasqueña. Llegabas al metro de Tasqueña, agarrabas el metro, me venía hasta acá, hasta Pino Suárez, metro Pino Suárez, tomaba un camión que pasaba por la avenida Vallejo, que estaba como a 5, la casa estaba 5 cuadras adentro, entre las 12 y la 1 de la mañana. Entonces, un barrio bravo. Qué facilito. Con mi maleta, cargando mi maleta, y me acuerdo que una vez venía caminando por entre la calle y vi un grupito en una esquina. Dije, iba caminando. En esa colonia, La Porvenir, donde ahí viví, pues de alguna manera ya se corrió la voz de que yo ahí vivía, ¿no? Y entonces escucho la voz y voltean, ese es mi atlantista. Y volteo yo, ¿cómo nos fue? Digo, ganamos. Eso, mi atlantista, muy bien. Ándale. Pues deje pa'l pomo para felicitar, ¿no? Para compartir la alegría, sí.
Sí, cómo no, ahí les doy 10 o 20 pesos, no me acuerdo cuánto les di. Pero descanse. Yo ya nomás estaba esperando verlos que se acercaran para correr, ya estaba preparado para correr. Claro. Entonces, estar en la Ciudad de México es muy difícil, muy difícil. Y te digo que el equipo del pueblo, porque cuando entrenábamos era un deportivo, se llama Deportivo Reynosa, es un deportivo del gobierno. Y entonces entrenábamos en la cancha principal, que era pastada, las porterías obviamente pelonas, pero a veces nos tocaba, por algún evento del gobierno, nos tocaba entrenar en las canchas a un lado, que eran canchas de tierra. Y entonces tú entrenabas en las canchas, un equipo de primera división, ahí entrenábamos en las canchas de tierra, pero todos entrenábamos normal, no había nada de que no, yo no entreno porque me voy a lesionar, no, Pues sí. entrenábamos. Claro. El público, te lo juro, alrededor de nosotros, en la cancha. Antes no había tantas cámaras para tomarte fotografías como ahora, ¿no? Pero si querían un autógrafo, te querían saludar, te querían acercarte. Interrumpían el juego, fírmame la pelota. Ahí estaban a un lado de nosotros. Sí, o sea, la verdad es que el equipo del Atlante era tan querido, que me acuerdo. Y sigue siendo. Que me acuerdo que una vez un agente de tránsito me paró y dijo, oiga, jefe, deme chance, voy a entrenar, juego en el Atlante. Juegan en el Atlante, vámonos, váyase. Lo escolto, lo voy a escoltar. Sí. No tan eso, pero ándale, váyase, que le vaya bien. O sea, la verdad es que era un equipo que lo quería mucha gente. Y sobre todo la gente del pueblo, la gente de escasos recursos, que cómo querían el Atlante. ¿Y después del Atlante, para dónde? Después del Atlante, fíjate que en el Atlante hay un intermedio ahí porque llega el Seguro Social, llega el IMSS. Con Farrell Cubillas. Con Arsenio Farrell Cubillas a la siguiente temporada. Entonces el equipo se empezó a llenar de estrellas, como no tienes idea. Como no tienes idea. Y te estoy hablando de... Ahí empezó también el manejo de los promotores. Sí, se manejó mucho los promotores, así es. Pero qué jugarazos llegaron al Atlante. Caviño, Spencer Coelho, Luis Alberto da Costa Viciño, José de Jesús Aceves, el mismo Ricardo Lavolpe, Levir Culpi, Anguiano, Moses, el Ratón Ayala. No. El equipo se llenó de estrellas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, creo que me voy a quedar aquí porque la verdad es que yo ya no tenía cabida. Sí. Yo no tenía cabida porque, imagínate, yo era segundo portero de Franco. Contratan a Lavolpe. Él, que era el segundo de la selección argentina en ese momento. El que era el segundo o tercer portero, sí, porque estaba Valey, algo así, un portero moreno alto también, sí. El tercer portero de Argentina en el Mundial de 78. Y entonces entraba Lavolpe y yo iba a ser el tercer portero. Pero como Lavolpe todavía no llegaba, en ese tiempo cambiaron a Ernesto Cisneros y entró a Parfequete y metieron a Jorge Cruz Teista, que venía del Toluca, y también dieron de alta a Enrique Vázquez del Mercado. Entonces yo pasé a ser quinto portero. Dije, no, aquí nunca voy a jugar con todos estos monstruos de portero. Claro. Pero de alguna manera yo veía algo con el IMSS, en donde con tantas estrellas dije, voy a esperarme esta temporada. Aparte que ya no tengo dónde ir, ya empezó la temporada, voy a esperarme esta temporada. Y pero lo que aprendí mucho ahí en ese equipo del Atlante fue porque el IMSS le metió dinero. Todos los exámenes médicos que te puedas imaginar nos los hicieron. Si antes no había psicología en el deporte, yo creo que ahí empezó a haber. Yo me acuerdo que había un psicólogo Rivas del Pumas. Sí, un barbón. Un barbón, sí. Que fue mucho después, pero ahí empezó lo que fue la psicología deportiva en el fútbol. Así. Y no tienes idea de las sesiones que hacíamos. Entonces yo me quedé, porque dije, todo esto que estoy aprendiendo, que no es de fútbol, que es para mi vida personal, me hizo crecer muchísimo y pensar de otra manera. Sí. De otra manera completamente diferente. Sí. Ahorita, ¿qué dices vida personal? Antes de entrar al aire, comentaste y ahorita también hiciste una pauta para los niños. Sí, mira, la verdad es que todos le echamos la culpa al fútbol. Pero muchas veces nosotros como papás tenemos un gran parte de que los niños en el fútbol mexicano se frustren. Porque no los dejamos jugar, no los dejamos que se diviertan, no los dejamos que sean como tú y yo cuando jugábamos futbolito en la calle. Déjame nomás comentar. Que nadie se metía. Y abre paréntesis, cuando empecé a jugar fútbol, aquí en el colegio, en tercero de primaria, 1960, jugábamos los sábados. Yo jugaba con el equipo que nos había tocado, el Atlas. Cuando llegaba a la casa, mamá, pues me veía, nunca me preguntó cómo te fue, ganaste, perdiste. Siempre me preguntó, fíjate qué interesante, ¿te divertiste?
yo me quedé con eso. El fútbol tiene que ser diversión. Exacto. Dime dónde has visto en nuestra época en la calle que la mamá te esté regañando porque le fallaste a la pelota, porque la mamá te esté regañando o el papá te esté regañando porque no metiste gol. Dime cuándo veías eso antes. Para nada se metían con nosotros, pero ahora tú vas a los partidos de fútbol de niños y me da tristeza ver cómo los papás... acosan inclusive. Sí, detienen mucho el potencial que tienen los niños, los detienen mucho. A veces hasta el niño mismo dice, no, ya no quiero jugar. No, tira y voltea a ver al papá a ver qué va a decir. Le pega la pelota y voltea a ver a la mamá. Sí, entonces eso es lo que hemos perdido. Y yo creo que ahorita lo tenemos nada más los románticos del fútbol, los antiguos como nosotros, que a nosotros no nos presionaron tanto, disfrutamos del fútbol. Es más, ahora que vi el partido que ganó a Inglaterra 6-4 a Francia, sí. Me acordé cuando yo jugaba fútbol. Ajá. Porque no te importaban los goles. No. Metías gol, te metían gol, y al cabo el último gol gana. Sí. Entonces, tú te divertías, jugabas y el último gol gana. ¿Y cómo disfrutabas ese último gol? Claro. Y eso se me figuró en el de Francia, como que yo los vi que disfrutaron el partido sin la presión de un mundial. Se contagió porque uno también, como auditorio, disfrutó mucho el partido. Es correcto, sí. Y todos disfrutamos de ese partido. Claro. Entonces, eso es lo que para mí, yo creo que el fútbol... Básico. En todos Coincido lados, 100% contigo. Nosotros los papás y tenemos sigamos que siendo románticos del fútbol. Sí, sí. Retomemos esa esencia del que el fútbol es un juego. Es un juego. Y es para todos. Es correcto, así es. Es para todos. Entonces, eso yo lo recalco mucho con los niños, ¿no? Muchas gracias, de veras un placer haber platicado contigo. Muy interesante la plática. Muchas gracias, José Juan, y estoy a tus órdenes. Gracias. Pues agradecemos a ustedes su compañía y también aquí a todos los patrocinadores. Ya tenemos muchos patrocinadores: Pollos Vidarro, Tequila Obregón, Tortilla Cuauhtémoc, Losmer, Palomo Construcciones, Patio Café, Tortillería Cuauhtémoc, no sé si me falte alguno. Pues a todos ellos, pero lo principal es a usted, que nos ha hecho el favor de atendernos y nos ha hecho el favor de convivir durante todo este tiempo. Le agradecemos. Busque Historias del Vestidor, síganos y eso va a ser un contacto de romanticismo con el fútbol. Muchas gracias.